de José David Pérez en esta edición del mediodía de Costa Rica Noticias. ¿Cómo estás, José? Hola. Buenas tardes, Julieta, y buenas tardes, amigos y amigas televidentes. Hoy hemos preparado un menú informativo para que usted se quede con nosotros durante toda esta hora, que vamos a empezar a repasar de inmediato con nuestros titulares. Estudio económico revela que la calidad de vida de las familias costarricenses está desmejorando debido a menos ingresos y mayor endeudamiento. Gremio Solidarista afirma que IVA ha perjudicado sus actividades. Encuentro entre autoridades de gobierno busca reactivar la discusión de las reformas a la Ley de Empleo Público. Bandas organizadas han hecho 530 perforaciones a las tuberías de Recope, dejando miles de millones en pérdidas. Crece la tensión entre Estados Unidos y México tras masacre de familia mormona. Iniciamos con el detalle de las informaciones. La calidad de vida de las familias costarricenses está desmejorando debido a menores ingresos y mayor endeudamiento, según un nuevo informe de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional. La periodista Melissa Valerio nos informa en vivo. Adelante, Melissa. Muy buenas tardes, José David y Julieta, y a todos nuestros amigos televidentes. Precisamente sobre la información que ustedes acaban de dar, un estudio de la Universidad Nacional refleja que en los parques nacionales y en las reservas biológicas de nuestro país hay que dejar de lado, o no solo mirar el aporte biológico que le da al país, sino el aporte socioeconómico a nuestra economía. Según expertos de la Universidad Nacional, señalan que el aporte en turismo, en abastecimiento de agua, en la protección del recurso hídrico, también investigación científica y servicios ambientales aportan cerca de 1.000 millones de colones a la economía nacional en estas industrias, como lo mencionábamos anteriormente. Veamos y escuchemos lo que nos dijo una de sus investigadoras. De los beneficios de la existencia estamos más que todo el turismo, que en el monto que obtuvimos es más o menos el 78% de ese monto va a actividades relacionadas con turismo, hoteles, restaurantes, transporte, incluso entretenimiento, ¿verdad? Entonces todos los turistas que vienen a ver parques o a disfrutar parques nacionales y reservas biológicas le dejan ingreso a estas actividades y además también la protección del recurso hídrico para la generación de electricidad, que sabemos que Costa Rica genera hidroelectricidad, pero que es protegida en estas áreas, en estas áreas silvestres protegidas. El estudio se realizó en el 2016 y menciona que en ese momento el aporte de los parques nacionales fue de 1.000 millones de colones. Sin embargo, expertos de SINAC y también de investigadores de la Universidad Nacional indican que a hoy, 3 años después de este estudio, podría ser un aporte mucho mayor. Por esta razón, autoridades del Sistema Nacional de Áreas de Conservación de nuestro país señalan que es importante que los costarricenses veamos esto más allá de un gasto, sino una inversión porque está generando empleos tanto directos e indirectos. Escuchemos. O sea, tener un 50% de los visitantes del país en los parques nacionales, para mí es un compromiso enorme porque significa que el SINAC es una institución sumamente importante para la economía nacional, no solo para el Estado costarricense, sino para la economía nacional. Y esto es hacerle ver, la responsabilidad nuestra es hacerle ver a la ciudadanía que cuando hablamos de protección, de conservación, ya sea por cualquiera de las diferentes categorías en las que tiene el SINAC dividido las diferentes áreas silvestres protegidas, lo que estamos haciendo es invirtiendo. No creamos parques nacionales de papel. Ese papel nos permite definitivamente respaldar legalmente la imposibilidad de que sean intervenidos esos lugares por las diferentes personas o por diferentes empresas. Con solo ese papel podemos realmente proteger. Hay que dejar claro que estos 1.000 millones de colones no quedan directamente al SINAC, sino que es el dinero que se genera después del turismo, después de la investigación científica y después del abastecimiento de agua, es decir, energías renovables como hidroeléctricas, que se generan estos 1.000 millones de colones. Recordemos que en nuestro país hay 1.350.000 hectáreas de parques nacionales y áreas de conservación, lo que quiere decir que es un aporte importante, pues es el 3,15% del PIB lo que está generando este
este aporte. Así que cada vez que usted visite un parque nacional, recuerde que está generando a la industria nacional, a la economía y está ayudando a generar empleo directo e indirecto en nuestro país. Esta es parte de las informaciones que tenemos por ahora. Sigan ustedes con mucho más. Muy buenas tardes. Gracias a Melissa Valerio por esta información, y eso correspondía al tema de medio ambiente y no al económico, como anunciábamos antes del pase de nuestra compañera. En otros temas, la onda tropical que afecta al país este miércoles traerá más lluvias durante la tarde y las primeras horas de la noche. La onda tropical que afecta al país este miércoles traerá más lluvias durante la tarde y las primeras horas de la noche. En el Pacífico Central y Sur se esperan aguaceros aislados y tormenta eléctrica. En el Valle Central y Pacífico Norte se sentirán ráfagas de vientos más fuertes. Mientras tanto, en la zona del Caribe y Norte se prevén lluvias aisladas. La onda tropical también trae más frío. Para hoy se esperan temperaturas máximas en el Valle Central de 22 grados y en la zona Caribe entre los 26 y 27 grados. Por último, en el área menos afectada será la zona del Pacífico, donde se pronostica una temperatura máxima de 30 grados. Se le recomienda a la población tener precauciones con las repentinas inundaciones en calles y carreteras, y a los conductores manejar con cuidado, pues las lluvias y neblina afectan la visibilidad. Bien, vamos a hacer un repaso a esta hora de la tarde ya por el tema del tránsito y las cámaras viales. 12:09 de la tarde. Estamos observando el paso por Taras de Cartago, donde no hay absolutamente ninguna complicación. Eso sí, la carpeta asfáltica está húmeda, como es prácticamente en todo el Valle Central, así que con mucha precaución sobre esa zona. Nos trasladamos hasta el sector del Paseo de las Flores en Heredia, donde evidentemente también el tema de la lluvia complica un poco más el tránsito. Sin embargo, el congestionamiento no es tan complicado a las 12:09 de la tarde. Sobre el sector de Villa Bonita tampoco hay ninguna complicación, y en las cercanías del aeropuerto Juan Santamaría tampoco hay problemas de tránsito. Eso sí, se le pide por favor precaución a los conductores por el tránsito de las diferentes autopistas y carreteras de nuestro país, principalmente porque las lluvias serán constantes, como lo observamos en información anterior, durante toda la tarde y las primeras horas de la noche, para que tengan precaución con el tema de la carpeta asfáltica que está húmeda por las lluvias. A esta hora hacemos nuestra primera pausa y ya seguimos con más de Costa Rica Noticias, edición del mediodía. Bandas organizadas han hecho 530 perforaciones a las tuberías de Recope, dejando miles de millones en pérdidas. El banano y el plátano de Costa Rica están amenazados por un destructivo hongo llamado Fusarium raza 4. Está en Latinoamérica, pero debemos impedir que llegue al país. Si ataca las plantaciones, más de 200,000 familias se verán afectadas. La economía del país, todos. Si viaja a otros países, no traiga plantas, semillas, hojas o souvenirs de fibras vegetales. No visite fincas bananeras. Cuidemos entre todos las fuentes de trabajo. Personas que lo dejaron todo para comenzar de nuevo. Personas que viajaron en busca de un sueño. Personas que cambiaron la vida de un país que no era el suyo. Migrantes en Latinoamérica. 13. Costa Rica Televisión se une a 10 televisoras del continente en un gran esfuerzo. Los domingos a las 7 de la noche. Solo en 13. Costa Rica Televisión. ¡Carlos! Se despierta tarde, se baña, no desayuna, se despide de su familia. Toma las llaves y solamente el casco. Acelera para llegar a su destino, pero lamentablemente fuimos su destino.
6 de cada 10 atenciones en los servicios de emergencias por accidentes de tránsito corresponden a motociclistas. Motociclista que se respeta, cuida su vida y la de los demás. Cuando cae el salario, se me va como arena en las manos. Pagaré esas deudas cuando gane el acumulado. Quiero estar tranquilo, no me quiero complicar. Unifico deudas con el Banco Popular. A Banca Fácil solo tengo que llamar. Ir a oficinas o en la web del Popular. Banco Popular. 12:13, estamos en la edición del mediodía de Costa Rica Noticias. Recuerde que nos puede seguir a través de Costa Rica Radio 101.5 FM y también a través de nuestras plataformas en redes sociales, en Facebook Costa Rica Noticias, al igual que en Twitter @SINANoticias, ahí también estamos en vivo. Migrantes, según un estudio de IDESPO, los costarricenses se han vuelto más receptivos a la población migrante. Sin embargo, los ticos siguen ligando a los foráneos con pobreza, desempleo e inseguridad. Los costarricenses han reducido la intolerancia y la xenofobia contra los migrantes. Así se desprende de la encuesta denominada Percepciones de la Población Nacional sobre los Migrantes, Convivencia e Integración en Costa Rica, del Instituto de Estudios Sociales en Población, IDESPO, en el 2018. Los resultados fueron presentados este martes en la Universidad Nacional. Entre los hallazgos más importantes que destaca el estudio es que los costarricenses reconocen que los extranjeros realizan un aporte importante a la economía y ejecutan trabajos que ya no hacen los nacionales. Además, consideran que deben tener los mismos derechos en cuanto a salud, educación y trabajo digno, siempre y cuando estén en condición migratoria regular. Pese a esto, los costarricenses continúan vinculando a los migrantes con el desempleo, la pobreza y sobre todo la inseguridad. Sí, efectivamente, uno de los resultados fue que la población en general piensa que los extranjeros vienen a eventualmente a traer problemas y también que vienen a ocupar puestos de trabajo que eventualmente afectan más a las clases que ocupan bajos niveles socioeconómicos, pero realmente son retos que tenemos que asumir como sociedad, porque también para nadie es un secreto que, por ejemplo, la mano de obra extranjera es muy importante, especialmente, por ejemplo, en el trabajo doméstico, en la construcción, también en la agricultura. Cintia Mora, académica de la Universidad Nacional, considera que uno de los retos que lanza estos resultados es comenzar a brindar una mayor información a los costarricenses sobre la población migrante, ya que el 77% de los encuestados creía erróneamente que esta población superaba el 1.000.000 de personas en el país. Sin embargo, según destacó un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en el 2015 la cifra era de poco más de 385.000 migrantes. Mora apuesta por realizar más estudios que puedan brindar información veraz que permitan tomar decisiones asertivas con esta población. En el tema de migración, a veces son pocos los estudios que hay porque hacer estudios es caro, ¿verdad? Entonces, pero son importantes para la toma de decisión. Creo que aquí una de las conclusiones más interesantes es que también nosotros, al ser un país receptor y de paso, ya el costarricense ha tenido mucha claridad en que eventualmente en cualquier espacio social que esté, hay una persona de otro país. Entonces, sea como sea, eso permea un poco la percepción y también la tolerancia que tienen. Lo que pasa es que a veces también los discursos xenofóbicos y de otro tipo llaman mucho la atención, pero en realidad el país es un país que en general aprecia mucho la colaboración que da la mano de obra y no la mano de obra, sino en general los extranjeros que viven en el país. El estudio también reveló que el 68% de los encuestados apoyan la participación de migrantes en actividades políticas, así como también en vínculos amorosos o de amistad, pero un 77% fue enfático en que deben estar en condición legal. La encuesta se llevó a cabo en junio del 2018, donde se entrevistó a 1.002 personas mayores de 18 años y con acceso a celular. Asociaciones solidaristas afirman que el pago del IVA ha desmejorado sus actividades en el gremio. Además, se pide la apertura del diálogo con el gobierno.
Las asociaciones alzaron la voz este miércoles, pues aseguran que algunas iniciativas de ley podrían poner en peligro la estabilidad financiera y hasta la supervivencia de este sector, el cual cobija a más de 350,000 trabajadores. Este panorama hoy se ve seriamente amenazado y se ve amenazado por una serie de golpes que se han venido gestando y se han materializado, muchos de ellos ya en nuestras operaciones. Otros de ellos se encuentran en gestión. Específicamente, ellos se oponen a la propuesta para modificar la Ley de Protección al Trabajador, fijar un encaje mínimo legal y crear un fondo de garantía de depósitos que aplicaría a entidades reguladas. No es posible que mediante una resolución, un decreto, incluso una ley, se le pase por encima a la ley de asociaciones solidaristas. Se le está dando, mediante este proyecto, la potestad al CONACYF para intervenir, incluso hasta cerrar asociaciones solidaristas en caso extremo. Representantes de la Confederación Nacional de Asociaciones Solidaristas y del Movimiento Solidarista, quienes recordaron que las asociaciones no son entidades financieras, sino de carácter social. Los solidaristas apelan a un mayor diálogo con el gobierno y a que se les respete su propia ley. A las 12:18 le mostramos en pantalla a través de 13 Costa Rica Televisión el tipo de cambio del dólar para este miércoles. La compra está en 581 colones con 0,8 céntimos y la venta en 587 colones con 94 céntimos. Los vecinos del condominio horizontal Veredas en Aguacaliente de Cartago llegaron a deberle más de 16 millones de colones a la municipalidad. Esto porque el antiguo administrador del condominio se fue con su dinero. Ahora luchan contra la burocracia municipal para ponerse al día. Como suele darse en la modalidad habitacional de condominios, cada propietario paga un monto promedio por los servicios públicos de su vivienda al administrador del consorcio. Todo ocurría de esta forma en el condominio horizontal residencial Veredas en Aguacaliente de Cartago. Sin embargo, un día la curiosidad de un vecino lo llevó a consultar en la municipalidad de esa provincia el estado de cuenta del residencial. Para su sorpresa, debían cerca de 13.400.000 colones, que en la actualidad la deuda llega a más de 15.624.000. Esto porque los intereses por morosidad son de 2.201.000 colones, es decir, el administrador se fue y se llevó el dinero que desde 2016 confiadamente los vecinos le habían dado. Mauricio Sanabria es vecino del complejo habitacional y ahora administrador del condominio. Él lidera una comisión que busca ponerse al día con el municipio y evitar que la deuda siga creciendo. Eso lo llevan encaminado gracias a un arreglo de pago con la municipalidad de Cartago que se estableció por 6 años. Nosotros tenemos, por una mala administración, tenemos una deuda de 15 millones de colones aproximadamente, fue la inicial. Hemos estado yendo a la municipalidad para revisar el por qué se acumularon 18 meses de no cobrar todos estos servicios municipales, ¿verdad? Por eso se acumuló hasta 16 millones. Ellos nos dijeron, básicamente tenemos 16.000 no sé cuántos contribuyentes y no podemos estar dándole seguimiento a uno solo. Esta mala administración nos llevó a este proceso, ¿verdad? A tener una deuda de más de 15 millones en donde el monto que teníamos que pagar mes a mes, nosotros lo contribuíamos, pero nunca llegó a las manos de la municipalidad. Nosotros preguntamos que por qué no nos estaban dando este aviso con anterioridad, con anticipación para poder nosotros manejarlo de esta parte. Ellos no tienen ningún sistema de apoyo que les avise, no le dan seguimiento a nada. Un vecino fue el que fue a preguntar y de ahí ellos se dieron cuenta que debíamos mucho dinero. Entonces empezaron a cobrarnos.
Los servicios que se cancelan bajo este arreglo de pago son agua potable, recolección de basura, tratamiento de basura residencial, tarifa hídrica y tarifa por hidrante, además de tanque séptico. Lo que los vecinos achacan al municipio cartaginés es que no les comunicara de la deuda que inició en abril de 2016. Y segundo, que ahora, cuando realizan los arreglos de pago, el sistema de pagos calcula montos muy variables, unos meses más que otros, con intereses fluctuantes que no los tienen satisfechos. Por ejemplo, el mes de septiembre anterior se pagaron 443.035 colones de servicios municipales, lo que equivale a 5.469 por familia, mientras que de la deuda se cancelaron 307.063 colones, es decir, 3.709 por casa. Pero esto varía según el sistema, aseguró Sanabria. Cuando hicimos los arreglos de pago y empezamos a pagar, notamos que todos los pagos que nosotros estamos haciendo no están siendo aplicados acorde a la ley. ¿A qué me refiero con esto? Cuando usted tiene una deuda y va haciendo una cuota, ¿verdad? Esa cuota va a lo más viejo, o sea, se aplica a lo más viejo, se descuenta a lo más viejo. La Municipalidad de Cartago no lo hace así. Ellos descuentan, no sé cómo lo descuentan, ¿verdad? De todos los rubros de los pagos municipales van descontando poco a poco, 150 colones, 100 colones, 200 colones. Nadie sabe explicarme cómo funciona esto. ¿Qué pasa con esto? Los intereses están ahí acumulados. Nosotros mes a mes pagamos intereses que no disminuyen y al final de cuentas es un negocio para la municipalidad. No nos están beneficiando en nada, sino que nos están aumentando la deuda en un lugar que, si bien es cierto, está registrado como condominio, pero no lo es. Fue un condominio de bien social creado. Aquí hay gente muy humilde que cualquier monto que le cobren de más va a golpear mucho la parte financiera. Doña Margarita Fonseca es vecina del residencial Veredas, conoce muy bien la historia y nos recordó que en sus inicios este caserío fue un proyecto de FUPROVI, quienes decidieron instalar un solo medidor macro para todas las casas en vez de uno por vivienda, lo cual, pese a que existen vecinos que gastan unos más que otros, al fin de mes todos deben cancelar el mismo monto porque no tienen forma de medir el consumo por unidad. Una vez que FUPROVI entregó el condominio en manos de nosotros los dueños, se suponía que teníamos que pagar el agua, pero ¿cómo? ¿En qué se basaba la municipalidad para cobrarnos el monto exorbitante que comenzó a cobrar? Después de muchas gestiones de parte de una muchacha que era la administradora, el Consejo Municipal nos dijo que iban a darnos una única cuota para todos los vecinos y basado en la lectura del macromedidor. Pero el macromedidor, que la municipalidad fue la que lo instaló, no estaba en las mejores condiciones. Ese macromedidor no tenía tapa y estaba siempre sucio, lleno de lodo, tampoco era confiable la lectura. Entonces resulta que ahí nosotros fuimos a hablar, ellos nos dijeron, bueno, vamos a hacer un quiebre en la deuda y ellos dijeron que nos iban a disminuir, pero la verdad nunca hemos visto esa disminución. ¿Qué dice la Municipalidad de Cartago al respecto? Pues tuvieron un acercamiento con los vecinos y están tratando de ponerse de acuerdo en esta forma de pago. Es de informarles que ya hemos tenido un primer acercamiento con el caballero, se le hicieron las explicaciones del caso, sin embargo, pues también nos comprometimos con él a ahondar mayormente en un estudio integral de la cuenta y posteriormente nuevamente sentarnos con él y darle una explicación detallada de cómo se encuentra la misma. Por último, como si el daño fuera poco, los habitantes de Veredas se dieron cuenta que los recibos por pago de servicios municipales que les daba el anterior administrador eran falsos, pese a que contenían sellos y membretes municipales. Esto los lleva a pensar que hubo gato casero ayudando al timador, pero ahora el sinsabor que les queda es que no tienen los recursos ni pruebas suficientes para entablar una denuncia grupal contra el ex administrador que no contesta ni mensajes ni llamadas o correos electrónicos. También les preocupa sobremanera es que el municipio central de Cartago no se esté haciendo bien el cálculo de minimizar su deuda y pasen los años y esta no disminuya como quisieran. Gracias a nuestra intervención en la Municipalidad de Cartago se han puesto en contacto con los vecinos para buscar soluciones.
Recuerde que si quiere hacernos llegar sus denuncias o temas de servicio a la comunidad, puede escribirme al correo hnaranjo@sinar.go.cr o llamar al número 2231-6748. La policía de migración detuvo a un hombre que al parecer abandonó a su sobrino en un desierto de los Estados Unidos en junio del 2018. El periodista Andrés Ortiz nos tiene información en vivo en este momento desde el aeropuerto Tobías Bolaños. Buenas tardes, Andrés, adelante. Buenos días, compañeros. El día de hoy la Policía Profesional de Migración detuvo a un hombre sacerdote que es en este momento el principal sospechoso de haber llevado a un menor de 6 años hasta la frontera entre México y los Estados Unidos, esto específicamente en el desierto de Arizona, y es ahí propiamente donde al parecer lo abandona y la intención era que él pudiera ser rescatado por autoridades estadounidenses y que esto generara que él se pudiera reunir con su madre que está en Estados Unidos. Hoy precisamente detienen a esta persona de apellido Brenes en Sardinal de Guanacaste y es traído hasta el aeropuerto Tobías Bolaños para ponerlo a las órdenes del Ministerio Público por los delitos que en este momento le investigan. Vamos a hablar directamente con el director de la Policía Profesional de Migración, Stephen Madden, que nos va a explicar parte de este caso, que sin duda es un caso complejo, porque se trata de un menor de edad, un costarricense que es abandonado en el desierto de los Estados Unidos. Don Stephen, tal vez si nos detalle un poco precisamente sobre ese caso. Bueno, buenas tardes, sí, para confirmarle que efectivamente en horas de la mañana se detuvo a un ciudadano costarricense, sacerdote de apellidos Brenes Villalobos, con parentesco tío de una persona menor de edad que había sido abandonado en el desierto de Arizona el año anterior. La investigación inicia de acuerdo a la cobertura que se le está dando en ese momento al suceso que estaba impactando internacionalmente. La Policía Profesional de Migración inicia la investigación bajo la dirección funcional del Ministerio Público y se investiga a este sacerdote por el delito de tráfico ilícito de migrantes y abandono de persona incapaz. Tenemos entendido que meses después ya el menor pudo llegar a estar con su madre que se encuentra en Estados Unidos. Sí, lo que hace inicialmente la Policía de Migración es la identificación de la persona menor de edad. Posteriormente a esto se determina a través de la base de datos y otra información, intercambio de información que se tiene a nivel internacional, la identificación de la persona que acompañó al menor de edad. Logramos establecer la forma, la logística que se había utilizado en este caso y la ruta que habían utilizado, que era San José, Ciudad de México, posteriormente igual vía aérea a Hermosillo y de ahí a 287 kilómetros aproximadamente a la frontera de México con Estados Unidos en el desierto de Arizona. Y sí, efectivamente es un caso complejo, se trata de una persona menor de edad de 6 años en ese momento, donde fue encontrado por las patrullas fronterizas de los Estados Unidos, de los agentes migratorios. Es una de las zonas más peligrosas para los migrantes que pasan por ese lugar. No, Stephen, muy rápido, es la primera vez que sucede esto con un menor de edad costarricense que es encontrado solo en los diferentes terrenos por donde atraviesan los migrantes la frontera entre México y los Estados Unidos. Sí, por lo menos de parte de la Policía de Migración es el primer caso donde se da una investigación que tiene que ver con una persona menor de edad que fue abandonada en uno de estos lugares. No obstante, hay algunos casos, otros casos que tienen que ver con el delito de tráfico de nacionales a un tercer país. Muy bien, muchísimas gracias, Stephen. Para servirle. Stephen Madden, director de la Policía Profesional de Migración, quien nos detallaba sobre este caso, que esta persona de apellido Brenes ya está a las órdenes del Ministerio Público y serán ellos entonces los que determinen en próximas horas también el juzgado que estará llevando el caso, las medidas cautelares o lo que pueda solicitar en este caso el Ministerio Público. Informe de Andrés Ortiz desde el Tobías Bolaños, compañeros. Gracias, Andrés, por el detalle de la información. Vamos a hacer una nueva pausa y regresamos con más detalles en Costa Rica Noticias. Vamos a la casa. ¿Qué? ¿Los compraste? No, ¿para qué? Ana, ¿no confías en mí? Sí, sí confío. Acabas de decir que me querés. Además, vos sabes que a mí no me gusta hacerlo con eso.
Si te pasara, ¿qué harías? A veces el control y la manipulación se disfrazan de amor. El sexo responsable es tarea de los dos. Recordá, si te quiere, te respeta. INAMU, camino con vos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Yo estoy feliz como todos los días. Me van a amar. Sin secretos con Doris. Lunes a viernes a las 4:30 de la tarde. Solo por 13. Costa Rica Televisión. Para jalar turismo, para jalar los estudiantes, para ambulancia, para transportar pescado. Mi nombre es Juan Carlos Medina. Gracias al financiamiento de Banca para el Desarrollo logré construir mi lancha aquí en Isla de Chira. Para apoyar emprendimientos, para fortalecer a la micro y pequeña empresa. Banca para el Desarrollo. Financiamos y apoyamos proyectos con acompañamiento del INA. Contacte nuestros operadores financieros acreditados. Está buenísimo. Pensá en el agua. Ay, qué lindo está quedando. Pensá en el agua. Si pensás en el agua, la vas a cuidar todos los días. Separa los restos de comida y aceites adecuadamente. No tires toallas o papel higiénico al sanitario y utiliza productos ecológicos. Cuidemos cada gota, porque una gota de agua lo cambia todo. Acueductos y alcantarillados. Continuamos con Costa Rica Noticias, edición del mediodía. Estamos también en vivo a través de Costa Rica Radio 101.5 FM y nuestras plataformas de redes sociales en Facebook y en Twitter como Costa Rica Noticias. La calidad de vida de las familias costarricenses está desmejorando debido a menos ingresos y mayor endeudamiento, según un nuevo informe de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional. La periodista Melissa Valerio nos amplía esta información. Adelante, Melissa. Gracias y muy buenas tardes nuevamente. El consumo, o más bien la economía del costarricense en su consumo se ha deteriorado en los últimos años. Esto dio como referencia un estudio nuevo de la Universidad Nacional de la Escuela de Economía, en donde señala que a pesar de las medidas de reactivación económica que ha impulsado el gobierno, los costarricenses siguen viéndose en apuros a la hora de realizar sus operaciones económicas en sus hogares. Precisamente vamos a ver uno de los puntos más relevantes de este estudio de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional. Como alguno de ellos, por ejemplo, es que los ingresos reales vienen cayendo desde hace 3 años, como ya lo mencionábamos. Persiste una amplia brecha de ingresos entre ricos y pobres. Una caída del ingreso real de los hogares y alto nivel de endeudamiento complican la reactivación de la economía, y el ingreso promedio por trabajo asalariado se redujo en 3.253 colones menos por mes. Para ampliarnos sobre este tema nos encontramos esta tarde con Roxana Morales, quien es economista de la Universidad Nacional y una de las investigadoras de este estudio, para ampliarnos un poco sobre el detalle de estas informaciones que generan preocupación a los costarricenses. Muy buenas tardes, doña Roxana, y comentarnos un poquito y cómo afecta a una familia. Sí, bueno, nosotros lo que tratamos de hacer es complementar un documento que publicamos hace unos días sobre el alto nivel de endeudamiento que tienen los hogares, y ahora quisimos analizar el ingreso, qué está pasando con el ingreso de los hogares, y esto con datos de la encuesta nacional de hogares que publica el INEC, que publicó. Encontramos que, si bien es cierto, los ingresos de los hogares promedio, según esta encuesta, se han mantenido prácticamente estancados, si descontamos la inflación, que a pesar de esto es una inflación baja que se ha presentado en los últimos años, con respecto al 2016, en este momento los hogares pueden comprar casi un 9% menos en bienes y servicios, es decir, su poder adquisitivo se ha reducido, y si a esto le sumamos que una mayor cantidad de su ingreso están dedicando al pago de deudas, la situación se complica aún más. Por eso señalamos el problema de reactivar la economía cuando hay hogares sobreendeudados y los ingresos están cayendo. ¿Y por qué caen? Bueno, tenemos una economía que está creciendo de manera muy lenta, menos del 2% anual, y esto genera empleos, pero empleos de baja calificación. En este caso, la mayoría de empleos que se han generado son empleos informales, son empleos con jornadas parciales, que por lo tanto tienen ingresos promedio bajos, y esto se está trayendo hacia abajo los ingresos de las familias costarricenses.
Hablamos de los ingresos, es imposible no hablar de la brecha que se genera entre los más pobres y los más ricos. Conversar un poquito sobre esto que habla el estudio. Sí, bueno, para nadie es un secreto que Costa Rica es un país bastante desigual y uno lo observa en todas las regiones del país e incluso dentro de la región central, entre la zona urbana y zona rural, y lo que encontramos es que si nosotros tomamos los ingresos de todos los hogares del país y lo comparamos, o más bien obtenemos que el 20% de los hogares más ricos del país se deja en este momento la mitad de todo lo que genera el país. Eso es una alta concentración del ingreso. Además, otra medida es que si comparamos el ingreso de los hogares más ricos con el de los hogares más pobres, la diferencia es de 12 veces. Y si ahondamos aún más y comparamos los ingresos de las personas de los hogares más ricos y las de los hogares más pobres, la diferencia es de 18 veces. ¿Por qué este aumento de 12 a 18 veces? Bueno, porque los hogares más pobres por lo general son más numerosos, tienen entre muchas más personas los ingresos que poseen estos hogares y las tasas de desempleo son más altas, los niveles de informalidad, la calidad del empleo es menor y por tanto se ve afectada en mayor medida la capacidad adquisitiva de estos hogares. Rápidamente, doña Roxana, ¿qué se recomienda a los hogares rápidamente? Nosotros ocupamos de reactivación económica, porque si no hay crecimiento económico no va a haber mayor cantidad de empleo, pero también los hogares tenemos que empezar a mejorar nuestras finanzas personales, nuestras finanzas del hogar, empezar a planificar más nuestros gastos y a tener un mayor control, ¿verdad?, de ese presupuesto. Yo creo que eso es lo más importante, porque en este escenario es difícil que se vayan a generar la cantidad de empleos que el país requiere y por lo general las personas están tendiendo a buscar trabajos prácticamente en lo que sea. Muchas gracias a doña Roxana Morales, economista de la Universidad Nacional y parte de las investigadoras. Y veamos en pantalla algunas otras recomendaciones que da este estudio de economía de la Universidad Nacional. Urge dinamizar la economía para generar más empleos, ya lo mencionaba doña Roxana, reducción de las tasas de interés en los créditos vigentes, el Estado y gobiernos locales deben generar las condiciones para invertir fuera del la gran área metropolitana y analizar si subsidios y becas a los hogares se han reducido en el último año. Para hablar rápidamente o ampliar rápidamente, también conversamos con el economista Melvin Garita, quien señala que el desempleo es una fuente o parte importante de lo que es la generación de brechas entre las personas más pobres y las ricas. Escuchemos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Muchos hogares, o cada vez hay más hogares sin trabajo, y los ingresos de estas personas claramente disminuyen o se vuelven cero, y eso hace que haya más personas pobres y que los que se siguen manteniendo empleables porque han mejorado sus capacidades, sus habilidades, sus competencias en los últimos años, se siguen manteniendo empleables. Lo que tenemos que hacer es transformar a todas estas personas con programas de capacitación, con programas técnicos para que ellos puedan incorporarse a la nueva economía. Esta es toda la información por el momento. Muy buenas tardes, José David y Pileta. Gracias, Melissa Valerio, por este reporte. A los 12:40 hacemos una nueva pausa. Ya seguimos con más de Costa Rica Noticias. Esto es una joya y un crédito. Disponga de dinero al instante con nuestro crédito sobre alhajas. Consúltelo aquí, Banco Popular. Una mujer que luchó contra las costumbres conservadoras en el Japón de finales del siglo XIX y fundó la primera universidad para mujeres en su país. Les doy la bienvenida y las felicito por haber ingresado a la Universidad Hinode. Ahí viene ASA, una serie de la NHK, de lunes a viernes a las 6 de la noche. Con repetición a las 11 de la mañana, en 13, Costa Rica Televisión. Situación de peligro. ¡Alto! Es importante que cuando seas pasajero de moto, viajes siempre seguro. Utiliza el casco bien abrochado y dispositivos de seguridad. Y recordá llevar una mano en la faja de quien te lleva y la otra en la espalda, con las rodillas siempre apretadas. Compartí este consejo con tus amigos. Hagámonos visibles y prevengamos accidentes. Un mensaje de Brigada Vial y COSEBI. ¿Te acuerdas de niño cuando te aprendiste nuestro nombre? Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia. Como ves, la última A no tiene significado propio.
o sí. Para mí, si tuviera que dar un significado a la A, sería apoyo. Para mí significa acompañamiento. Para nosotros significa asistencia. Queremos significar mucho más para vos. Por eso vení a recibir nuestros servicios en cualquiera de nuestros centros de atención. IAFA. Seguimos con más información. Antes de recordarles que tenemos a las 6:30 de la mañana nuestra edición de 24 horas en noticias y a las 7 de la noche la edición estelar de Costa Rica Noticias para que nos acompañen. Reunión entre el gobierno y diputados busca reactivar la discusión de las reformas a la ley de empleo público que pretende contener el gasto del Estado. El proyecto trae consigo novedades como establecer una única columna vertebral en materia de sistema de remuneraciones. Los diputados de la Comisión de Gobierno y Administración tuvieron un encuentro con la ministra de Planificación para determinar cuál es el rumbo a tomar en el proyecto que busca reformar el empleo público y con esto lograr contener el gasto de las finanzas del Estado. Desde el Poder Ejecutivo aseguran que el nuevo proyecto que se estaría presentando en los próximos meses trae novedades, como por ejemplo establecer una única columna vertebral en materia del sistema de remuneraciones. Y quizás también otro, clarificar un poco más de que a pesar de que el empleo público tiene especialidad y no es lo mismo un médico especialista que una docente o que un profesional ingeniero, servicio civil 3, entonces es posible también que establezcamos una única columna vertebral en materia del sistema de remuneraciones, un sistema de remuneraciones global que contemple para lo que es igual, como dice la Constitución, a igual trabajo, igual remuneración en las mismas condiciones de eficiencia, o sea, la misma responsabilidad, pero que haya particularidades en razón del trabajo que se tiene que desempeñar. Garrido también aseguró que hay instituciones que podrían no estar siendo incorporadas en la ley marco del empleo público. Por supuesto, hay aspectos que afinar, por ejemplo, el alcance de las instituciones. Quizás hay algunas cuyo mecanismo hemos aprendido durante este tiempo y hemos reflexionado que no es necesariamente incorporarles en la ley marco de empleo público, sino hacerlo mediante otros acuerdos. Algunos legisladores aún tienen dudas de la fortaleza que pueda tener el proyecto que se presente próximamente. Nos dijo la señora ministra que en extraordinarias iban a retomar el tema. Habría que esperar a ver qué proyecto envían, pero que no sean proyectos, perdón por lo que voy a decir, pero que no sean proyectos así como un agua chacha, que sea proyecto que realmente le entre duro, porque si al fin y al cabo va a ser un proyecto que no reduce el gasto público o que más bien lo incrementa, no estamos avanzando para ninguna parte. Algunos legisladores también están buscando dar su aporte a la propuesta que llega al plenario legislativo, inclusive haciendo cambios radicales, como por ejemplo la posibilidad de eliminar el horario de trabajo en el sector público y que sea por objetivos cada una de estas tareas. Que tiene que ver con el tema de, por ejemplo, horarios. Bueno, no sé si se trabajan por horarios o si las nuevas generaciones van a querer trabajar por horarios, sino más bien por cumplimiento de metas, por cumplimiento de objetivos. También propuse, y eso lo estamos desarrollando nosotros aquí en el despacho, el tema del cambio del humano por la parte robotizada, porque eso se va a dar a muy corto plazo. El nuevo proyecto de empleo público se podría estar presentando en la Asamblea Legislativa en la segunda mitad del mes de enero del próximo año. Siempre en temas legislativos, diputados de la comisión que analiza el ingreso de Costa Rica al Club de Países Ricos señalaron que el Poder Ejecutivo tuvo miedo de ir a explicar por qué quieren excluir a la banca pública de la propuesta para ingresar a este organismo. Tenemos dos audiencias en realidad programadas para hoy sobre el proceso de incorporación de Costa Rica a la OCDE y los proyectos pendientes. Daríamos la muy cordial bienvenida a dos personas, pero tuvieron miedo. Estas fueron las palabras del presidente de la comisión que analiza la posibilidad de que Costa Rica ingrese a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, también conocida como el Club de los Países Ricos. El señalamiento se da tras la ausencia del ministro de la Presidencia, Víctor Morales Mola, y la ministra de Planificación, Pilar Garrido. Esto con el motivo de explicar por qué parte del Poder Ejecutivo quiere excluir a la banca pública de la propuesta para ingresar a este organismo.
Durante la sesión de trabajo de esta comisión se hizo un llamado al Ejecutivo para que se comprometa al avance del ingreso a la OCDE. Yo lamento profundamente que el señor ministro de la Presidencia no nos acompañe. Él sabe muy bien que siendo diputado de la República, la información de las audiencias que se generan en las comisiones son vitales, ¿verdad? La ministra de Planificación explicó por qué no pudo estar presente en la sesión y aseguró que hoy no faltará al primer poder de la República para poder esclarecer las consultas y dudas a los legisladores. No, es que lo que pasa es que nos convocó con un día de anticipación. De hecho, yo he asistido el lunes pasado y estuve esperando durante 2 horas para poder ir a la comisión. Se canceló porque el plenario se alargó. Ayer yo tenía un compromiso impostergable que como me convocan de un día para el otro, a veces me es muy difícil ajustarlo y en este caso no lo pude cancelar. Hoy vamos a estar por ahí. Por supuesto que estamos encantados de discutir con las y los señores diputados. Estamos en el mismo barco. Todos tenemos deseos de que Costa Rica sea parte del proceso de adhesión a la OCDE. Costa Rica está a solo 6 aprobaciones en la Asamblea Legislativa para lograr el avance final y buscar la incorporación a la OCDE. Numerosas realidades que comentamos en casa, en el trabajo u otros ambientes. Esta discusión se traslada a las redes sociales todos los días. Acá en Costa Rica Noticias les diremos de qué se habla en este mundo digital. Hola, la discusión de innumerables temas y situaciones no solo es personalmente, sea en casa, en el trabajo, mientras nos trasladamos a los sitios, también se da y de manera muchas veces intensa en las plataformas de redes sociales. Les mostramos sobre qué se comenta y un poco por qué. En Twitter, el canal de la crítica, los argumentos y la información rápida. Este lunes, el top 3 de las tendencias fue Obras del Espíritu Santo, Donald Trump y Cartago. Obras del Espíritu Santo destaca luego de que diputados de la Comisión de Asuntos Económicos en la Asamblea Legislativa avalaran trasladar 162 millones de colones a la Asociación Obras del Espíritu Santo. A esto se oponen algunos legisladores, como la diputada Paola Vega, quien señaló en su cuenta de Twitter que la decisión no se basó en criterios técnicos, sin requisitos de uso y sin objetivos. En Facebook, la red con más usuarios en el mundo, reseñamos videos explicativos de la crisis en Chile. BBC Mundo, por ejemplo, en su página de Facebook, detalla el modelo económico de ese país suramericano, que muchas veces ha sido tomado como ejemplo para otras naciones. Dicha cadena precisamente tiene una entrevista en su web con el mandatario de Chile, Sebastián Piñera, que aseguró que no dejará la presidencia. Pasamos a Instagram, la plataforma de las fotografías, los filtros de imágenes y los videos. Dubái fue nombrada la 5ª ciudad más fotografiable para Instagram del mundo, según una encuesta realizada por el centro de viajes WeGo. Solo en la época de verano este año se han registrado 79 millones de publicaciones relacionadas con esta ciudad de los Emiratos Árabes. Todos los días en nuestras ediciones les informaremos lo que discutimos, lo que circula en redes sociales. Recuerde seguirnos en nuestros perfiles, donde puede ver y escuchar estas y otras noticias. En Facebook estamos como Costa Rica Noticias. En YouTube también puede estar al tanto de lo que abarcamos con nuestro canal. En Twitter, @SinaNoticias. En Instagram como Costa Rica Noticias. Hasta la próxima. 12:50, hacemos una nueva pausa a Costa Rica Noticias. Ya venimos. Para jalar turismo, para jalar los estudiantes, para ambulancia, para transportar pescado. Mi nombre es Juan Carlos Medina. Gracias al financiamiento de Banca para el Desarrollo logré construir mi lancha aquí en Isla de Chira. Para apoyar emprendimientos, para fortalecer a la micro y pequeña empresa. Banca para el Desarrollo. Financiamos y apoyamos proyectos con acompañamiento del INA. Contacte nuestros operadores financieros acreditados. Estamos enojados y agresivos. Las redes sociales nos someten a un mundo de espejos. Ya no dialogamos, solo hay reclamos, censura y protesta. ¿Qué nos hace realmente felices? Juzgamos a la gente por sus creencias. ¿Quién decide lo que es políticamente correcto? ¿Perdió la sociedad su rumbo? ¿Quién o qué nos está dividiendo?
podremos encontrar nuevamente una razón en común. ¿Cuántos valores puedes encontrar en 30 segundos? ¡Buenos días! Buenos días, niños. Ya está el desayuno. ¿Cómo amanecieron? chicos? Gracias. Gracias. Los valores nos unen. Compartilos. Consultas al 1147. Denuncias al 911. PANI. $12:53, estamos en la edición del mediodía de Costa Rica Noticias. El robo de combustible al poliducto se disparó a partir de octubre del 2016. Las bandas organizadas han hecho 530 perforaciones a las tuberías de Recope, dejando miles de millones en pérdidas. El robo de combustible al poliducto aumentó a partir de octubre del 2016. En 3 años, los delincuentes abrieron 571 tomas ilegales y robaron 15 millones de litros de combustible, cuyo valor suma 7.700 millones de colones. Esta modalidad de robo, cada vez más frecuente, fue investigado por Costa Rica Noticias y esta semana presentamos los resultados en la serie de reportajes llamados Poliducto en Peligro. En nuestra primera entrega este lunes les mostramos los daños causados a las tuberías por donde se distribuyen diariamente 7.5 millones de litros de hidrocarburos, así como el grado de sofisticación utilizado por los delincuentes. Tenemos 3 tipos de eventos en el poliducto. Uno es la toma ilegal, propiamente dicha, que es donde instalan una llave con una manguera, la mayoría de veces de alta presión, ¿verdad? Y por medio de se genera el robo. Luego tenemos lo que son con broca, nos hacen perforaciones e instalan tornillos. Esos tornillos igualmente tanto funciona como para que extraigan un poco de producto, como también para posteriormente llegar e instalar la toma ilegal ahí. Y luego tenemos los cortes en la tubería, que igual aprovechan también para robar lo que puedan, pero eso lo que pretenden básicamente es obligarnos a despresurizar la línea y demás y aprovecharse para hacer tomas ilegales en otros puntos. Los constantes daños al poliducto no solo han causado afectaciones a Recope, sino también a los vecinos de diversas comunidades de Siquirres. Por ejemplo, en julio y octubre pasado, una toma ilegal provocó derrames que contaminaron con combustible los acueductos del AIA y dejaron sin agua potable a 30.000 personas hasta por 13 días. Y esperar el camión que viniera todos los días. A veces, de hecho, que en una ocasión yo voy al colegio de noche y en una ocasión me tocó esperar a las 10 de la noche. Porque no tenía agua y él pasaba, a veces pasaba tarde, a veces temprano, pero en esa ocasión sí pasó bien tarde. Entonces uno tiene que estar pendiente de que de ahí no se pasara el camión para agarrar agua. Uno cogía agua para limpiar y para lavar, pero lo que era la comida, para eso recogíamos. Claro que sí, porque nos dijo el señor de la IA que era peligroso, que eso después podía repetir en algo, ¿verdad? Sí. El agua solamente era para lavar trastos, porque no se podía tomar. Bueno, los primeros días no pasó el camión. Como te dije, empezó desde el 9 de julio, ya a eso del 20, 22 de julio, ya teníamos como una mejor condición porque las remediaciones que se estaban realizando por parte de Recope pues estaban dando efecto. Además de esto, también la población lógicamente se vio afectada por el abastecimiento de agua. El agua solamente la podían usar para lo que era la parte doméstica, la atención del lavado, ¿verdad? O bañarse, etcétera, pero no la podían utilizar para beber.
Una gota de combustible que caiga sobre un río o un acueducto contamina 3.700.000 litros de agua potable. Para los ambientalistas esto es preocupante, ya que el 75% del territorio nacional es de recarga acuífera. El problema es que el suelo sirve como capa de infiltración y, como les decía, debajo del suelo hay rocas que tienen aguas subterráneas. Entonces el agua subterránea se mueve y entonces el hidrocarburo cuando entra forma una pluma de contaminación que perdura por mucho tiempo, porque las aguas subterráneas, a diferencia de las superficiales, se mueven muy lento. Entonces la pluma de contaminación permanece por mucho tiempo. Estos daños también le causaron pérdidas a pequeños empresarios. Un productor perdió más de 1.500 tilapias por la contaminación en sus 3 estanques. Yo dependo de la gente que me llame, me diga, bueno, tengo tal trabajito, me lo puedo venir a hacer. Y eso es lo que dependo yo. Y entonces yo me ayudaba mucho con lo que eran las tilapias. Más que todo, la venta de la tilapia a mí me ayudaba mucho. Porque yo podía redondear entre unos 150 o 200.000 colones por mes solo con tilapia. Para Recope estos 3 años han sido de aprendizaje, ya que los delincuentes han variado sus formas de actuar. Tenían una toma habilitada para extraer combustible y aún cuando las cuadrillas nuestras iban al sitio, los sistemas de detección de fugas nos decían en un punto determinado les están extrayendo combustible, aún así llegábamos al campo y no los encontrábamos. Hasta que por ahí, bueno, parte de lo que se fue aprendiendo fue empezar a revisar esas mismas reparaciones y ya nos dimos cuenta que esa reparación estaba roscada y que estaba habilitada. Ante este problema en aumento es que Recope y la Fuerza Pública pretenden llegar a un acuerdo para que la policía pueda patrullar las zonas más vulnerables. Que serían, digamos, como las zonas donde hay más incidencia. Entonces la idea sería que este grupo de personas atienda de incidentes y esté generando un recorrido aquí en esta zona. Por su lado, el Cuerpo de Bomberos advierte sobre los riesgos de este tipo de extracción al poliducto, ya que podría causar grandes incendios como la ocurrida en México en enero, donde murieron 93 personas. Todas las personas que estén impregnadas de ese combustible y todo lo que esté a su alrededor se va a prender. Y desde luego podríamos tener pérdidas de vidas muchísimas, porque esa inflamación va a ser muy violenta y vamos a perder mucha gente. Este miércoles tendremos la tercera entrega donde abordamos temas legales y si esto tiene relación con el narcotráfico. Hacemos nuestra última pausa comercial, ya venimos con más de Costa Rica Noticias, edición del mediodía. Desfile Nacional de Boyeros, una celebración del valor histórico de nuestros territorios. Boyeros, carretas, bailes folclóricos y agricultores llenarán de color las calles de San José. Un recorrido desde el costado este de la Sabana hasta la Plaza de la Democracia. Acompáñenos a disfrutar de esta tradición, patrimonio intangible de la humanidad. Domingo 24 de noviembre a partir de las 10 de la mañana. Invita Centro de Producción Artística y Cultural del Ministerio de Cultura y Juventud. Hola, yo soy Sila y él es Lenny. Somos los Pérez. Queremos enviarles un gran saludo. Queremos invitarlos a ver nuestro programa por 13 Costa Rica Televisión. ¡Los esperamos! Sila, Hola, Lenny. ¿estás temblando? Sí, Lenny. ¿Qué te pasa? Ay, Lenny. Es que tengo miedo, Lenny. Es que tengo mucho miedo. Estoy muy asustada. No te perdás las aventuras de los Pérez todos los días por 13 Costa Rica Televisión. ¡Ahí viene Asa! ¡Ahí viene Asa! ¡Ahí viene Asa! Una mujer que luchó contra las costumbres conservadoras en el Japón de finales del siglo XIX y fundó la primera universidad para mujeres en su país. Les doy la bienvenida y las felicito por haber ingresado a la Universidad Hinode. Ahí viene Asa, una serie de la NHK, de lunes a viernes a las 6 de la noche, con repetición a las 11 de la mañana, en 13, Costa Rica Televisión. Un programa que recorre los cantones de nuestro país, sus tradiciones, problemas y fuentes de empleo. Forjadores. Los sábados a las 4:30 de la tarde, en 13, Costa Rica Televisión. Hasta aquí nuestra sección de nuestra edición al mediodía de Costa Rica Noticias. Los esperamos a las 7 de la noche con muchos más detalles
en nuestra edición estelar. Momento Deportiva Radio con nuestros compañeros de deportes, Gerardo Cotola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Julieta? Y